Económicamente, Argentina se encuentra en una posición cómoda en la actualidad, aunque muchos analistas aseguran que la crisis puede golpear pronto el rumbo de la economía en nuestro país. El problema de analizar la actualidad de Argentina surge cuando nos ponemos a mirar las condiciones en las que vive mucha gente. Socialmente hubo avances, pero también hay muchas cosas que deberían tener una solución inmediata. El 2010 fue un año importante para Argentina en materia de estadística porque se realizó el censo de población, hogares y viviendas, y este desató varios escándalos porque los números siguen siendo alarmantes. En los últimos 5 años crecieron los asentamientos en el conurbano bonaerense y se crearon 90 villas nuevas, donde además los controles en materia de construcción de viviendas son casi nulas. Además, todavía hay en Argentina 5 millones de hogares que no tienen gas natural y que deben comprar garrafas para poder cocinar y calefaccionarse, y 8 millones de personas que no pueden acceder al agua potable, servicio fundamental para la salud. La cuestión social en la Argentina de hoy indudablemente está mucho mejor si la comparamos con el 2001, 2002, 2003 o el 2000 o el 99. Ahora, si lo comparamos a ese escenario con lo que podríamos tener a partir de los grandes números de la economía de este tiempo, indudablemente no está bien. Hay que tener una mejor política de ingreso. Solo 1 de cada 6 pesos que el Estado recauda, lo recauda del impuesto a las ganancias. ¿Eso qué significa? Que los más ricos son los que menos pagan. Entonces tenemos que hacer, por ejemplo, una mejor distribución de la riqueza desde ese lado y llegar a la gente que indudablemente lo necesita. Esa marginalidad también tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo. Durante mucho tiempo, y eso lo vemos, hay un montón de gente que ha perdido la cultura o no conoció esto de levantarse a la mañana, ir a trabajar sí o sí, cumplir un horario, cumplir con reglas de juego, y eso te lleva a esa marginalidad. Tener una casa propia sigue siendo un problema para muchos. Más allá de los planes de viviendas sociales, que existen y son muchos, la mayoría de los argentinos alquilan sus viviendas porque el promedio de los salarios no alcanza para acceder a un préstamo adecuado para comenzar a proyectar el sueño de ser propietario. Este caso es típico para millones de argentinos. Se estima que en el país hay un déficit habitacional de 2 millones de unidades que crece a un ritmo de 120.000 viviendas por año. La crisis estalló a fines del año pasado, cuando miles de vecinos salieron a ocupar terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires. Se instalaron con carpas y tiendas precarias durante varias semanas hasta recibir una promesa de solución. El gobierno nacional lanzó entonces un importante plan de viviendas que prevé en un plazo de 24 meses finalizar las 17.771 viviendas para familias que tienen un alto riesgo ambiental y social. Pero este fenómeno de la falta de viviendas es común en varios países de Latinoamérica. Según un estudio de la Conferencia Económica para América Latina, entre 1990 y el 2010, el déficit habitacional aumentó de 58 a 72 millones de casas. Los planes sociales y el aumento de los empleos estatales se convirtieron en la gran fortaleza de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, desde que llegó al poder en el 2007, ha generado más de 1 millón de puestos de trabajo en funciones burocráticas del Estado y diversos subsidios y planes sociales. El más comentado y elogiado por la prensa internacional fue la asignación universal por hijo, por el que se les paga a las madres con niños hasta 18 años con el fin de que vayan al colegio y terminen de estudiar. Yo diría que en términos de medidas desacertadas, creo que el gobierno sigue sin corregir el INDEC, costo político altísimo el que paga, con una subestimación de pobres y de indigentes que se torna demasiado evidente cuando uno ve los números fríos de la economía. Creo que en términos desacertados también el gobierno no ha planteado, me parece, un sinceramiento del nivel de gasto público en la Argentina, que implica un subsidio
que torna a un gobierno que se jacta de progresista, cuanto menos retrógrado en términos de subsidios al gas y a la electricidad. Es decir, es insoportable que un habitante de Puerto Madero pague por la luz o por el gas mucho menos de lo que paga un habitante en Chaco o en Formosa. Los resultados de la ayuda a las madres fue beneficiosa, especialmente en los casos de las familias que viven en las grandes ciudades. Sin embargo, según un estudio publicado por Naciones Unidas, en conjunto con distintas ONGs de nuestro país, las provincias más castigadas y con mayores índices de analfabetismo son Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes y Formosa. La intención de mejorar la calidad educativa de los niños en edad escolar estuvo a la vista en varios planes, donde el Gobierno Nacional destacó el esfuerzo que se hizo para que todos los chicos que van a la escuela puedan acceder a Internet y a tener una computadora personal. Para ello, entregaron, en lo que va del año, más de 1 millón de netbooks en todo el país. A pesar de las dificultades que tienen los niños y adolescentes en el norte de nuestro país, la calidad educativa en las universidades argentinas ha mejorado mucho, y es por eso que fueron reconocidas hace pocos días por una consultora británica para conocer el nivel de las universidades de América Latina y colocó a la Universidad de Buenos Aires en el 8º lugar, entre 250 universidades más del continente. Tanto en Sudamérica como en América Central, uno de los problemas que más preocupa a los mandatarios es la inseguridad y el número de homicidios registrados en los últimos 2 años en la región. Argentina no se encuentra aislada de esta realidad social y sufre las consecuencias de la violencia y la corrupción. En Argentina, la inseguridad es una de las problemáticas que más peso tiene en la opinión pública y genera diversos puntos de vista. Pero la realidad es que aunque se estén llevando a cabo diferentes medidas para disminuir los índices de violencia, estos siguen aumentando su frecuencia. Ante el creciente avance de la inseguridad en nuestro país, y a pesar de que los números de homicidios son considerablemente menores que los de Honduras o El Salvador, las políticas de seguridad llevadas a cabo por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales han sido puestas nuevamente en tela de juicio y la sociedad reclama cambios urgentes para mejorar la seguridad de los ciudadanos. La inseguridad es un punto flojo del país en general, no tanto como algunos creen ni tan alejado de la realidad como otros quieren hacer aparecer. Porque esto de mucha gente que tiene miedo de salir y de hacer, indudablemente afecta a muchos incluso que se han ido del país teniendo algunas experiencias duras y generándole algunas incertidumbres para el futuro. A mí me parece que ese es también un tema. Ahora, ¿por qué se genera la inseguridad? Me parece que esto es lo que casi nadie habla. Hacia eso hay que apuntar. La marginalidad es lo que genera esto, y la marginalidad viene fundamentalmente de los equilibrios de la justicia. Una sociedad que no es justa en la distribución de sus ingresos, de sus posibilidades, hace que finalmente haya gente con intenciones que, por ejemplo, pueden llegar a dar el escenario que hoy tenemos. Y la violencia aparece también en los colegios. Este dato fue revelado por la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, en el que Argentina resultó primera en un estudio con otros 15 países de la región y donde se destaca que las agresiones más frecuentes son los robos en los colegios, los maltratos físicos, los insultos y la violencia contra los docentes. Detrás de Argentina, en cantidad de denuncias por maltratos, se encuentra Perú, Costa Rica y Uruguay. No hay que dejar de lado que, a pesar de esta situación de violencia e inseguridad, Argentina registró este año un récord en la cantidad de visitantes extranjeros que llegaron a nuestro país en busca de descanso, paseos, trabajo y estudio.